Bienvenidos a Scandin. Les quiero contar que en el hotel donde me estoy quedando me van a hacer early check-in. Entonces son ahí de las 9 de la mañana y pues ya estoy aquí dentro del hotel. La habitación sencilla, pues la cama, ducha, baño privado, 65 euros. Aquí vamos a dejar las cosas y todo y nos vamos a preparar para ir al Parque Nacional Carca. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos desde el puerto de la ciudad de Scandin. Hoy vamos a conocer uno de los parques nacionales de Croacia, el Parque Nacional Carca. Así que bienvenidos a un nuevo video. Ya traigo una pequeña reflexión de Scandin, de este parque nacional. Es que no puedo estar conociendo estas partes del mundo y no pensar en Guatemala. ¿Saben a qué lugar me recuerda un poco? A Semuc Champey. Pero que había una oficina de turismo en la cual solo fui a corroborar que mi boleto estuviera bien y todo el tema. Y había esto. Un folleto que tiene información en español. Había en diversos idiomas. Había en inglés, había en alemán, en italiano. ¿Se imaginan eso? Tener eso pues y gratuito. Esto no me costó nada. El boleto para ingresar aquí al Parque Nacional Carca pues se los estaré comentando durante el trayecto. Así que lo mejor está por llegar, lo mejor está en Croacia. Esta vez visitando el Parque Nacional Carca. ¡Vamos! Hemos iniciado nuestro recorrido, estamos dentro de un bote en el Parque Nacional Carca. Este recorrido en bote está incluido dentro del boleto y depende de la entrada que lo vayas a tomar, pero si lo toman desde Scandin tienes que ir en este bote o hay una ruta que puede hacer 4 kilómetros en bicicleta o caminando, pero mejor del bote, ¿no? Qué vistas, Hemos llegado a la entrada del Parque Carca del lado de Scandin. Hay un mapa aquí un poco confuso. Vamos a ver cómo llegamos. Hay diversos atractivos, pero aquí está el mapa. El punto rojo es donde estamos y vamos a recorrer. Lo interesante es que hay varios conjuntos de cascadas y pues la idea sería poder conocer dos. Aquí apenas llegando al centro de visitantes donde hay restaurantes y mesas y bastantes patos también. Ya se oyen las primeras cascadas. Qué impresionante se oye. Ya medio lo estoy viendo a través de la vegetación. Qué increíble, Llevo 10 minutos aquí en el Parque Nacional Carca. Bienvenidos al Parque Nacional Carca aquí en Croacia. El Parque Nacional Carca se extiende sobre el cauce y el curso del río Carca. Se extiende alrededor de 109 kilómetros cuadrados y fue declarado Parque Nacional en el año 1985. Les estaba grabando un video para Instagram que me pueden ir a seguir, también a TikTok, pues igual los invito a que me sigan aquí en YouTube. Pero el tema es que estaba grabando y de la nada me moví y encontré una abeja y me picó la abeja. O sea, no sé si se verá un poco ahí. Ya es una herida de batalla aquí grabándoles
desde el Parque Nacional. Vamos a iniciar el recorrido en un sendero que no está tan claro, pero toda la gente agarra el mismo camino, así que vamos por el mismo camino todos. Qué bonito, qué bonito. Ahora estamos en las cascadas de Skradin o Skradinski Buk en croata. Son una de las cascadas más grandes y visitadas aquí en el Parque Nacional Krka. Estas cascadas están constituidas de barreras de travertino, islotes y lagos. Además se pueden recorrer a través de su red de senderos y puentes pequeños, lo que lo hace una caminata agradable. Esta cascada es una de las riquezas naturales más famosas de Croacia. Parque Nacional Krka se encuentra abierto durante todo el año, pero esta época, ahorita en otoño, es bastante bonito visitarlo. ¿Por qué? Porque el clima todavía está agradable, pues no hace mucho calor, no hace mucho frío. Yo traía una chaqueta, me la quité porque ya ahorita al caminar se pierde, se gana calor y pues bueno, vamos. Unos momentos después. Aquí un poco perdido por el sendero porque faltan rótulos. O sea, yo quería una parte de allá, pero en el mapa ahí me estoy guiando. Pero algo interesante que nos encontramos de casualidad durante nuestro recorrido es que aquí en Krka, en el río Krka, estuvo la primer hidroeléctrica de Croacia en el año 1895. Muy interesante porque lograba transmitir hasta 3 kilowatts de potencia a lo largo de 11 kilómetros, que era la línea de transmisión que tomaba. Esto pues realmente fue un poco complejo arquitectónicamente para la época, porque se construía en dos partes. En la parte baja estaban las turbinas y en la parte alta estaba el salón de las turbinas. Un poco interesante esto porque al final Nikola Tesla pues es croata. Para ser un área natural, este está pues bastante civilizado, porque los senderos pues son de piedra, incluso son accesibles para personas que quieran venir en silla de ruedas. Hay rampas y todo. Me llama la atención, me parece interesante tener este tipo de accesibilidad en sitios naturales como este. Pero vean qué bonito en todas partes, No sé, cuando veo esto pienso, digo, qué bonito, qué tranquilidad para estar ahí, tener algo así. Imagínate estar en una casita como esa que está aquí y tener eso ahí. Qué bonito, Realmente hay poca señalización. Ahorita hay un Supukubu Lake, un lago Supukubu. No estoy seguro que sea... bueno, al parecer es solo esto. No estoy muy seguro porque la señalización no ayuda. Además del mapa, que tampoco está tan claro. O sea, está ahí marcado, pero no hay donde ver. Aquí inicia el sendero, aquí finaliza. Sí hay unas cuantas señas, pero yo no sé si yo no lo sepa leer, que no creo, sino que no está tan claro. Además, pues parte de los servicios que ofrece el parque es una guía, pues tú tienes que pagar para que te acompañe un guía y te enseñe todo eso. Buen truco. Aquí vemos los lagos, que son diversos lagos, y aquí está el sendero, aquí inicia. Entonces nosotros hemos venido, en este caso, hemos venido recorriendo aquí, y ahorita nos encontramos, entiendo yo, que en este 7. Aquí en este 7 tendríamos que continuar y vamos a este camino cerrado. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como este del Skradinski Buk son de las cascadas más famosas de Croacia y también está súper cerca del centro de información de donde tomamos el bote, no vamos a ir ahorita a este. Ahora lo que vamos a buscar es el Roskilde, que son otras cascadas. Entonces cuando regresemos por aquí vamos a tomar este para salir donde ya conocemos. Ahora llegué a otra entrada del Parque Nacional Krka. Les voy a decir la verdad, estoy un poco decepcionado. ¿Por qué? Porque querían ir a otras cascadas que hay aquí dentro del parque, en el cual uno paga un bote y una excursión de 4 horas
para llevarlo al bote. Se pasa visitando una isla donde hay un monasterio. Pues nada, bastante interesante. No lo pude hacer porque el último bote partía a las 12 del mediodía. No sabía esta información, que partía a las 12 del mediodía. Error mío no preguntar, no había información. Además que estuve perdido entre las cascadas, no sé, unos 20, 30 minutos viendo cuál era el recorrido real. Pero bueno, subimos a la otra entrada y se puede bajar en bus. Yo subí en bus, pero lo vamos a hacer bajando, caminando, para caminar un poquito y aprovechar las vistas que desde el bus se me dan muy buenas. Pero sí, estoy un poco decepcionado. Me habría gustado hacer eso. Ya estando aquí, todo lo que se puede hacer, se hace. Pero fue mala coordinación mía por no preguntar y del parque por no tenerlo claro. Pero bueno, experiencias. Además leí en Google que realmente no es tan bonita la cascada. Las más bonitas son las que visitamos, que son las de Skrandin, las de Skrandisky Buk. Algo que pensé al ser un parque natural, me imaginé los senderos un poco menos trabajados. Realmente estos senderos están muy bien construidos, bastante fáciles de caminar y pues incluso tienen barda y banquitas en el camino. Realmente sí me los imaginé mucho más naturales. Con el tema de decirles que hay un bus que los puede llevar de una estación a otro, eso ya deja de ser un poco natural. Justamente ahí va pasando el bus. ¿Saben qué es lo que me da un poco más de cólera, un poco de rabia? Que cuando llegué a preguntar a información, me dijeron que el bote me había salido hace 10 minutos. El último fue a las 12. ¿Por qué? Porque la excursión tarda 4 horas y el parque está abierto hasta las 5, entonces hace un poco de sentido, ya después de pensarlo un poco. Pero no había ningún lugar, ni decía dónde tomarlo, ni estaba claro el camino. No había nadie que decía, miren, continúen por aquí el sendero, porque yo llegué al inicio. Había un punto donde había mucha gente tomando fotos, pues llegué ahí, dije, bueno, aquí el camino ya no continúa, entonces regresé para buscar por dónde. Y bueno, el desastre estaba hecho. Esos 10 minutos, bueno, ese tiempo que pasé ahí buscando por dónde era el camino, fue el que hizo que no tomáramos el bote. Regresamos ya al mapa, les voy a explicar un poco, igual les puedo dejarles un poco más de material. Nosotros ingresamos por esta zona, aquí de Skrandin. ¿Qué debimos haber hecho? Nosotros venimos acá, por aquí hay un mirador, por aquí lo que pasa es que no está marcado, donde perdimos el tiempo y nos perdimos. Vimos que aquí ya no había forma de continuar, regresamos y aquí decía que vas por el camino incorrecto, porque sí, es solo una vía. Entonces, ¿qué es lo que debimos haber hecho? Era llegar aquí, regresar y girar a la izquierda por todo el camino, porque ahorita hemos pasado todo esto y hemos llegado, bueno, no por la parte de adentro, sino más bien por aquí afuera. Hemos llegado a este punto. Estando a este punto, inician los botes para el otro tour acá. Ese fue el que sale al mediodía, que no logramos conseguir porque llegamos 10 minutos tarde. Ahorita lo que hicimos fue tomar un bus de estos que nos subió a una parte aquí que no está marcada. Bueno, se pierde un poco acá. Pero este bus nos subió y este camino de 875 metros lo bajamos a pie. Entonces ahorita regresamos a este punto y lo que vamos a hacer es recorrer el camino del Skrandisky Buk. Vamos a hacerlo por aquí. Y pues vamos a recorrer todo esto. No sé cuánto tiempo nos irá a tomar. Dice que son... No sé cuánta distancia es, pero eso es lo que vamos a hacer. Realmente sí, un poco perdidos, pero... Algo que me parece increíble es lo clara y limpia del agua, Se ve los peces, literal. Más Croacia pues es uno de los países de Europa con mejor recurso hídrico. Qué bonito, ¿eh? Los peces estos hasta tranquilos están y se mueven. Algo que me recuerda mucho a Guatemala es que tiene cierto parecido con Semuc Champey. Quizás esto sí es mucho más grande porque Semuc Champey pues no tiene tanto sendero
y el sendero que hay después para el mirador, pero el tipo de roca se me hace muy similar a la que está en Semoc Champey, a diferencia de que ahí el río se esconde bajo la piedra y aquí el río va encima. Me paré a una banca a descansar, voy a disfrutar de unos pistachos que traje, pero algo que me parece súper interesante es que realmente el recorrido es súper tranquilo. Yo me lo esperaba un poco más aventurero ahí dentro de la selva, abriéndome paso, teniendo que cortar el camino acá, allá, entre lo húmedo, entre el lodo. Pero no, realmente bastante tranquilo. ¿Por qué? Porque el camino está bastante marcado. Hay puentes de madera bastante sencillos de pasar. Y realmente es un paseo familiar para muchas de las familias que vienen aquí. Incluso traen comida, hacen como, no sé, como un pequeño picnic. Descansan, salir de la rutina. Está genial. Yo creo que tipos de lugares así faltan, por lo menos más cerca de la ciudad de Guatemala. Esto no está cerca de la capital, pero no sé, igual está interesante. Ahora, uno de los momentos más esperados, ¿es o no es fría el agua aquí en el Parque Nacional Carca? Vamos a... Aquí en la parte donde estamos, sí está fría. Sí. Sí está fría. Sí está fría. Sí se puede meter uno, hay ciertas áreas donde uno puede bañarse, en la mayoría no, pero quizás debe meterse una vez, si no, no lo vamos a hacer porque no traemos la ropa. Mientras me como un helado, les quiero dar unos consejos si piensan venir al Parque Nacional Carca. Uno, el primero, el más importante, ubicarse rápido. Creo que eso hubiera sido clave para poder hacer todo el recorrido que quería hacer. Esto va atado a saber qué es lo que quieren hacer. Hay que saber que el Parque Nacional Carca tiene diversas ofertas turísticas. Yo no las había visto hasta haber visto el trifoliar que agarré en el centro de visitantes. Segundo, pueden comprar sus boletos en internet. Yo lo compré, fue súper práctico, súper rápido. Se ahorran cualquier contratiempo de que no vayan o no, sobre todo dependiendo de la temporada. Yo que vengo en otoño, es mucho más seguro que siempre van a haber boletos porque hay menos gente. Un tercer consejo es sobre la vestimenta. Yo venía en short, pues no estuvo mal, no había mucho mosquito. Lo que sí sería interesante es tener repelente porque el tema de la abeja que me pasó no es del todo agradable. Pero de ahí, un bloqueador solar, lentes, lo normal. Yo incluso, como les digo, yo esperaba que era más aventurero, un poco más extremo, pero no, fue bastante tranquilo. La gente puede venir en tenis normal, no hay nada extraordinario que pasar. Entonces, esos son mis consejos. Y el último, hidratarse, traer agua. Si no, compren un heladito. Voy a despedir el video desde aquí, desde uno de los miradores del Parque Nacional Carca, sobre todo viendo la catarata de Skrandiski. Pues estuvo fascinante este recorrido, espero que les haya gustado acompañarme en esta aventura por tierras dálmatas, croatas, como le quieran mencionar. Así que espero que les haya gustado, no se olviden darle like, suscribirse para más videos de Croacia, de otros lugares donde vamos a estar visitando, de Guatemala, de Rumania, de todos los lados donde hemos estado. Así que lo mejor está por llegar, lo mejor ha estado en el Parque Nacional Carca. ¡Vamos!